nocivos. La clasificación que hablamos desde el 2001 el otro día, acá nos vamos a dedicar a los pacientes con dolor de pecho, casi clasificados como síndrome coronario agudo, que en el electrocardiograma no hay por lo menos supradesnivel de sangre, con todas las posibilidades que ya... Disculpe, no sé si le pasa a todos, pero a mí se me corta mucho el audio. No sé Entonces voy si. a sacar, sí, recién me apareció que podía haber problemas con, que no estaba, voy a sacarme la cámara, ¿eh? Bueno, Sí, Doc, Esperame un se corta a mí chiquito. también. Sí, no, por eso. Me avisan. Ahí lo saqué. Si se vuelve a cortar, ¿ahora se escucha mejor? ¿O se sí, ahí se corta también? escucha. No, Sí, ahí se escucha. Ahora sí. debo estar con mala señal. A esta hora suele pasar. Bueno, entonces, si vuelve a pasar, me avisan. Nos vamos a dedicar entonces a los síndromes sin supra-LST con algunas particularidades que ellos tienen. Para que... Bueno, y como hablábamos el otro día, por lo menos la presentación dentro de los síndromes coronarios agudos, la modalidad común es la de los síndromes sin elevación de LST. Datos de Estados Unidos. En la Argentina no tenemos datos fidedignos de cuál de las dos variantes son más comunes. Y ya sabemos también que la mortalidad de los STEMI, o sea, de los síndromes con supra, es algo mayor a 6 meses que la de los sin supra. Bien, cuando hablamos de tratamiento en sí, entonces es basado en lo farmacológico y en aquellos que lo requieren las estrategias de revascularización. Y dentro de lo farmacológico, las drogas antiisquémicas, antiplaquetarias y anticoagulantes. Refiriéndonos a los antiisquémicos, no hay gran diferencia con lo que hablamos en síndromes coronarios crónicos. La base del tratamiento son los mismos tres grupos de drogas, beta-bloqueantes, nitratos y calcio antagonistas, y la indicación clase 1 de todos es el uso de nitratos intravenoso u oral, está indicado fundamentalmente para aliviar la angina, y la presentación intravenosa en pacientes con angina recurrente y o signos de insuficiencia cardíaca. Siempre sabemos que los nitratos han demostrado mejorar calidad de vida, pero no sobrevida. Con respecto a los beta-bloqueantes, deben ser continuados, utilizados y continuados, salvo en pacientes en clase Skilip mayor de 3, 4, que en eso lo administraremos con otra finalidad, pero no con la finalidad del beta-bloqueante convencional en síndrome coronario agudo, sino a dosis bajas y cuando el paciente ya esté sin insuficiencia cardíaca, como dice en la última parte. Y con respecto a bloqueantes del calcio, bueno, son indicados para aliviar los síntomas en pacientes que reciben nitratos y beta-bloqueantes y no resuelven el cuadro, y en pacientes con contraindicación a beta-bloqueantes. Y son específicamente indicados en pacientes con angina vasoespástica. Bueno, nada nuevo del tratamiento antiisquémico, ya eso lo conocemos. Vamos a ver un poco del tratamiento antiplaquetario. Acá tenemos las dos vías por las que actúan los antiplaquetarios y los anticoagulantes, y dentro de los antiplaquetarios, las drogas que hay disponibles actúan a diferente nivel. Y están la aspirina, después los inhibidores del P2 y 12, que son el clopi, el prasugrel y el TICA, y los inhibidores del GP, de la glicoproteína 2B3A. Entonces, los antiplaquetarios juegan un papel dominante en la propagación de la trombosis arterial y por ende un rol clave en el manejo de estos síndromes. Instituir, esto hablo de antiplaquetarios en general, instituir el tratamiento tan pronto como sea posible, esto por lo menos fundamentalmente con la aspirina. Ya después vamos a ver qué hacemos hoy en día con los inhibidores del P2 y 12, cuándo agregarlos. Y como dije, tres grupos: aspirina, inhibidores del P2 y 12 y del receptor 2B3A. Vamos entonces a la aspirina. La aspirina inactiva de manera irreversible la ciclooxigenasa COX-1, lo cual suprime la producción de tromboxano A2 a lo largo de la vida útil de la plaqueta. Eso, dentro de las drogas de ese grupo, la única que se usa es la aspirina. Después hay algunas drogas que se han usado experimentalmente, y el ridogrel, que fue una droga que nunca llegó a su uso en nuestro medio. La aspirina, está claro, es una droga que cambió la historia de esta enfermedad, reduce la incidencia de infarto recurrente o muerte, dosis de carga, al igual que en los síndromes con supra, entre 150 y 300,
masticada, idealmente seguidas de una dosis de mantenimiento de 75 a 100. Igual eficacia que dosis mayores y menor riesgo de intolerancia. Ustedes por ahí no lo vivieron, pero en una etapa antes se usaba 200 miligramos de aspirina y hoy en día se sabe que no es necesario usar dosis más altas que 100 miligramos. Menos del 1% de los pacientes deben discontinuar la droga por algún motivo y la alergia es extremadamente rara, por suerte. En pacientes tratados con aspirina siempre debemos evitar usar antiinflamatorios no esteroides. Fíjense el estudio presentado ya hace casi 20 años que demostró, cuando se hizo un estudio que comparaba dosis diferentes de aspirina, dosis bajitas, dosis 75 a 150, de 160 a 325, había un medicamento que era el Ecotrin 325, que se usó mucho tiempo, y ya dosis más altas usadas como antiinflamatorio, fíjense que obviamente que las dosis más altas son efectivas como antiagregantes plaquetarios, pero aumentan el riesgo de sangrado. Entonces, la dosis que hoy en día engloba el mayor beneficio con la menor cantidad de efectos indeseables es esta 75 a 150. Fíjense que en cambio ya menos de 75 pasa el umbral de 1.0, o sea que ya no podemos estar seguros que es beneficiosa. Y entonces, como dije, todas esas son efectivas. Y el Oasis 7 demostró exactamente lo mismo. Bien, aspirina no hay mucho más para discutir. Con respecto a los inhibidores del P2 y 12, hubo toda una historia de la terapia antiplaquetaria dual. La primera droga que se asoció a la aspirina, allá por 1996, fue la ticlopidina. Esa droga fue la que cambió un poco la historia de los STEN, porque los STEN en esa época, no solo que se utilizaban con aspirina y anticoagulantes orales, a los pacientes se los anticoagulaba a todos, pero en 1996 pasó dos cosas que fueron importantes. Una, el advenimiento de la doble terapia antiplaquetaria con el uso de la ticlo. Pero la otra, la mejor técnica de implante de los STEN. Los STEN en esa época no se los implantaba a alta presión, sino que se los implantaba a una presión convencional y se demostró que era clave para lograr los mejores resultados implantarlos a alta presión. Entonces, fueron las dos cuestiones que cambiaron un poco los resultados de los pacientes con implante de STEM. La ticlopidina fue la primera, se usó, era muy buena, pero tenía bastantes efectos indeseables, por lo cual claramente el clopidogrel fue la droga que lo reemplazó de manera absoluta, y lo mismo que pasó con el clopi está pasando ahora con los inhibidores más nuevos, como pueden ver ahí, el prasugrel y el ticagrelor. El prasugrel, el trabajo que demostró el beneficio fue el tritón, y el ticagrelor, el que demostró el beneficio fundamental, fue el estudio Plato, el primero en el 2007, el segundo en el 2009. Hoy en día, entonces, claramente son drogas que han superado. Acá tienen las diferencias entre los tres, o sea, cuáles son derivados de tinopiridina o de triazolopirimidina, cuáles son reversibles y irreversibles, bueno, cuáles son prodroga. Claramente el clopi es más parecido al prasugrel, pero el prasugrel es un poquito más rápida su acción, más potente y la duración del efecto un poco más prolongada. Yo siempre sigo sosteniendo que es para mí el ideal, ya que es una única toma diaria, mientras que el ticagrelor tiene dos tomas diarias que hay que tomar, y entonces siempre lo hace un poquito más compleja su administración. Bien, acá algunas de las diferencias entonces que ustedes ya conocen. ¿Cómo actúan estas drogas? Son antagonistas del receptor del ADP. Entonces acá ven el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. El clopi dosis 75, prasugrel 10, ticagrelor 90 2 veces por día. Con respecto al clopi, solo un 15% se transforma en el metabolito activo, el cual inactiva irreversiblemente los receptores de las plaquetas, los receptores P2 y 12, e inhibe la agregación plaquetaria inducida por ADP. El clopi, como dije, empezó a usarse allá por el año 2000, cuando sale publicado un estudio que fue el CURE Trial. La dosis de carga en aquella época era 300 miligramos, seguido de 75 miligramos por día de mantenimiento por 9 a 12 meses, asociado a la aspirina, y demostró claramente efectos beneficiosos. La reducción fue significativa para infarto,
y hubo una tendencia a la reducción de muerte y ACV. Y el beneficio fue consistente, no solo en los primeros 30 días, sino en los siguientes 11 meses. Se observa más sangrado, está claro que sangran más los pacientes, pero con un aumento no significativo en las hemorragias fatales y que amenazan la vida, por lo cual fue una droga que tuvo una amplia difusión. Acá está el estudio CURE, con las curvas que claramente benefician a favor del clopi más aspirina versus aspirina más placebo, una reducción del riesgo relativo del 21%. En la primera a 30 días y en la de abajo acá a 12 meses. Después un subestudio que fue el PCI Cure, que comparó en los pacientes que iban a intervencionismo y claramente también en estos pacientes al año, fíjense que reduce casi 4 puntos la reducción del riesgo absoluto y un 31% de la reducción del riesgo relativo. O sea, sin ninguna duda en los pacientes que se les colocó un stent se beneficiaban con ambas. Los problemas del clopi fue que hasta un 10% de los pacientes tratados con la terapia antiplaquetaria dual tenían un evento recurrente, o sea, como que había algunos pacientes que no respondían adecuadamente, fundamentalmente por una tasa de trombosis del stent de hasta un 2%. Y este riesgo residual podía explicarse por una inhibición plaquetaria no óptima debido a una respuesta inadecuada del clopi. De hecho, estudios que se hicieron en su momento demostraban una amplia variabilidad interindividual en la respuesta antiplaquetaria y lo que se llamaba una resistencia al clopidogrel. Y había pacientes hipo e hiperrespondedores. Incluso lo que siempre decimos que el clopi hay que tener cuidado fundamentalmente con los inhibidores de la bomba de protones, fundamentalmente con el omeprazol. Después sale, allá en el año 2007, el prasugrel. Y el prasugrel dado a dosis de 60 miligramos de carga y 10 de mantenimiento es una prodroga, al igual que el clopi, que bloquea de manera irreversible, pero tiene, como dije, inicio más rápido y un efecto más potente que el clopi. El estudio que lo demostró fue el estudio Triton-TIMI 38, evaluó, fíjense, casi 3/4 partes de los pacientes síndrome sin supra y 1/4 con supra. Y más de 13.000 pacientes incluidos, fíjense el beneficio del prasugrel significativo, las curvas de arriba, disminuyó un 19%, variando entre el 27 y el 10, pero fue estadísticamente significativo, y si se fijan los sangrados mayores, aumentó, pero con una P significativa, pero como dije, al igual que con el clopi, los sangrados mayores no fueron tan graves ni amenazaron la vida, pero obviamente sangran más. Ambos de manera significativa. Entonces, sobre la base de la marcada reducción en la trombosis definitiva o probable del stent observada en este estudio, el prasugrel sin duda debe considerarse en pacientes que presentaron trombosis del stent, y después de eso se extrapoló a todo paciente. O sea, hoy es, junto con el TICA, el inhibidor plaquetario dentro de los P2 y 12 que se asocia a la aspirina. ¿Qué demostró ese estudio? Que los pacientes con ACV o AIT previo estaban contraindicados. O sea, un paciente que tuvo un ACV de cualquier tipo previamente en su vida no deben recibir. Y no demostró mayores beneficios en los pacientes añosos mayores de 75 años y en los pacientes de bajo peso corporal menores de 60 años. Esa siempre es la cuestión a recordar. Ojo con el prasu cuando el paciente tuvo un ACV previo. Y recordar que en los mayores de 75 en general seguimos usando clopidogrel. El TICA sale 2 años después, 180 miligramos de carga, o sea, 2 comprimidos y 90 cada 12, bloquea de manera reversible, tiene un inicio rápido y también es más potente que el clopi. El estudio entonces fue el plató. También involucró pacientes con síndrome sin supra y con supra, y fíjense que el efecto es muy, muy parecido, es casi las curvas calcadas, más de 18.000 pacientes, y acá también disminuyó el punto final combinado de manera significativa, y hubo un poquito de sangrado, hubo más sangrado, pero, perdón,
más sangrado, pero que no fue estadísticamente significativo. Entonces siempre quedó el concepto, el prasu más potente, el tica un poco menos potente, pero menos sangrado. Bien, dentro de este mismo grupo de drogas, no quiero ni contarles los del cangrelor, porque no está disponible en la Argentina, ni creo que lo esté. Es una droga interesante, pero lamentablemente nunca hubo en la Argentina. Algunas cosas que siempre analizamos y que podemos charlarla en otro momento son el timing de la administración, o sea, cuándo debemos dar el inhibidor del P2 y 12, qué hacer cuando hay que discontinuar prematuramente, y la tercera, cuánto tiempo debe ser la terapia antiplaquetaria dual. Después, si quieren, analizamos algunas de estas cuestiones. Y estas drogas, que ustedes la han visto poca, pero que en alguna época se usó mucho, son los inhibidores del receptor 2B3A. ¿Qué pasa? Hoy en día, de las 3 grupos de drogas, solamente hay en nuestro medio el tirofibam. El abscisimmab es un anticuerpo monoclonal que no hay disponible, y el eptifibatide tampoco. En una época había y se conseguía de las 3. El tema es que también el problema que tenían era mucha mayor cantidad de sangrados, por lo cual se empezaron a usar menos, y en esa época se comparaba aspirina con inhibidores de las glicoproteínas más aspirina con clopi a dosis más altas. Se empezaron a usar las dosis de carga de 600 miligramos, por lo cual se empezó a ver que dosis de carga altas de clopidogrel podían evitar el uso de los inhibidores de glicoproteína, por lo cual de a poco se fueron usando cada vez menos. Hoy en día el uso del tirofibam queda prácticamente reservado a la sala de hemodinamia. Bien, siempre alguna recomendación, ya hablé de la aspirina, y recuerden que un inhibidor de la bomba de protones en combinación siempre con la doble antiagregación antiplaquetaria dual es recomendada en pacientes con historia de hemorragia o úlcera péptica, y muchos hoy en día las guías de gastroenterología lo recomiendan de rutina a los pacientes durante los 12 meses que dure la doble antiagregación. Bien, ¿cuál de los dos es mejor? No lo sabíamos hasta que sale por lo menos publicado este estudio, que lo analizamos en un bibliográfico, que fue el ISAR REACT 5, un estudio donde involucró casi 60% de pacientes con síndrome sin supra y un 41% con supra, y a diferencia de lo que se esperaba, recuerden que fue un estudio en fase 4, o sea que fue un estudio abierto, los pacientes sabían qué tomaban, el prasugrel demostró disminuir el punto final combinado y no tener mayores sangrados, como, fíjense que la P fue mejor a favor del prasu, y cuando se compararon los sangrados, no hubo mayores sangrados con prasugrel, a diferencia de lo que se esperaba. Un tema a considerar interesante está en este artículo publicado en 2019, que es el famoso de cómo hacer el switch cuando queremos escalar o desescalar entre uno u otro. ¿Qué es lo más común? Bueno, acá se los dejo para que lo tengan, y por ahí yo siempre lo llevo en el celular porque por ahí no me acuerdo. Puede pasar que un paciente esté con clopi y por algún motivo necesitemos algo más potente, o por lo general lo más común de todo en esto es la deescalación, cuando el paciente los primeros 30 días recibe los inhibidores más potentes y por algún motivo después queremos dar algo más suave como el clopidogrel. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo bajarlos? Y eso va a depender mucho de si el paciente está en la fase aguda o ya está en la fase posaguda o crónica, cómo debemos reemplazarlos. Con respecto a los anticoagulantes, bueno, claramente estamos hablando de los inhibidores indirectos de la coagulación, que son las heparinas, y los inhibidores directos de la coagulación, entre los cuales están los inhibidores directos del factor 10, que son el apixaban, el rivaroxaban y el otamixaban, y los inhibidores directos de la trombina, que son la bivalirudina y el dabigatran. Dentro de los primeros, la heparina no fraccionada fue la droga por lejos más utilizada, pero tiene algunos problemas: una gran variabilidad interindividual y una estrecha ventana terapéutica. La dosis debe ser ajustada al peso, con un bolo inicial de 60 a 70 unidades kilo hasta un máximo de 5.000, seguidos de una infusión
siempre por bomba, de 12 a 15 unidades kilo hasta un máximo de 1000 unidades hora. El nivel de anticoagulación debe ser monitoreado y, como dije, hay que chequearlo con el KPTT para que esté siempre entre 1.5 a 2.5. El problema de esta heparina es que no es tan estable y justamente esta dificultad en lograr llegar a niveles terapéuticos adecuados dio lugar a que las nuevas heparinas, que obviamente ya esto tiene muchos años, la heparina de bajo peso, de a poquito fue imponiéndose sobre la heparina no fraccionada, ya que tiene una relación dosis-efecto mucho más predecible y la trombocitopenia inducida por heparina, que se ve más con la heparina convencional, acá se ve con mucha menos frecuencia. Por lejos de las heparinas de bajo peso, la más usada es la enoxaparina, a una dosis de 1 miligramo kilo por vía subcutánea 2 veces al día. Y un metaanálisis muy grande publicado hace unos años que comparó los estudios de Noxa versus heparina no fraccionada, mostró una reducción marginalmente significativa en el punto final combinado. O sea que no solo que es mejor, más fácil la administración, más predecible el efecto, sino que este metaanálisis demostró algún beneficio y mayor potencia. Dentro de las heparinas está una que es muy interesante, que es el Fondaparinux, que lamentablemente tampoco ponemos en estos momentos en la Argentina. Y la vivalirudina también tenía algunas ventajas, hubo durante un periodo y hoy tampoco está disponible. Por eso no me quiero meter con drogas que no vamos a usar. La cuestión fundamental cuando comparamos la heparina no fraccionada de la enoxaparina son los pacientes, acuérdense, con daño renal. Y cuando tenemos un clearance entre 15 y 30, debemos ajustar la dosis de la heparina de bajo peso, mientras que no requiere ajuste la heparina no fraccionada. Y cuando el paciente tiene severo daño renal, ni siquiera debemos dar heparina de bajo peso, mientras que tampoco tenemos problema con la heparina no fraccionada. O sea que claramente sigue habiendo un nicho para usar la heparina no fraccionada, aunque hoy en día mayoritariamente se usa la enoxa. Con respecto al sangrado, la mejor forma de evaluarlo es saber qué paciente hay más riesgo de sangrado. Por eso siempre le insisto a ustedes en que cuando ingresa un paciente con un síndrome sin supra, calcular todos estos scores, no solo para estratificar, sino para ver el riesgo de sangrado. Y el Crusade es un score muy interesante que en base a cálculos como frecuencia cardíaca, presión sistólica, hematocrito, clearance de creatinina, sexo, presentación con insuficiencia cardíaca al ingreso, historia de enfermedad vascular y de diabetes, me permite calcular un puntaje y en base a eso ir desde un riesgo muy bajo a un riesgo muy alto de sangrado. Fíjense que vamos desde un 3 a un 19.5 y eso lo tengo que tener en cuenta. Y a veces no somos lo precavidos que convendría cuando usamos anticoagulantes y después cuando los pacientes sangran nos damos la cabeza contra la pared. Entonces, fíjense lo que implica la presión, la frecuencia cardíaca, que el paciente esté anémico previamente, fundamentalmente el clearance, el sexo y la diabetes. Bien, entonces, luego de definido el tratamiento farmacológico inicial que deben recibir todos nuestros pacientes, sabemos que algunos de ellos van a necesitar revascularización coronaria, pero para eso obviamente primero hay que estratificar el riesgo y ver cuándo y a qué paciente hacerle la coronariografía para después definir la revascularización. La Doc, ¿te puedo revascularización, hacer una consulta? diga, dale. Doc, los nuevos anticoagulantes, Sí. ¿podrían estar indicados en estos pacientes? Como el Yo creo que, rivaroxaban, por ejemplo. viste que hay algunos estudios. Sí, En la última guía del 2020, sinceramente no me acuerdo qué clase de recomendación lo usaron. Esta clase creo que la preparé un año antes de eso. Eh, no me acuerdo bien cuál es la recomendación actual del rivaroxaban. El estudio, hubo 2 estudios, el COMPAS, y el tema es que muchos de los estudios no fueron hechos pura y exclusivamente en síndromes sin supra, sino que se vale. tomaron pacientes globales con insuficiencia cardíaca.
perdón, con síndrome coronario agudos y crónicos, con cardiopatía isquémica. No me acuerdo, te prometo que revisemos la guía de 2020 para ver Claro, qué yo leí nivel. la del 2020, pero no me acuerdo de la recomendación. Sé que Por decía eso, del rivaroxaban a dosis de 2,5. claro, no a eh, dosis anticoagulante, sino claro, sobre todo anticoagulante en la fase aguda. Pero vos el planteo es qué utilidad tiene a dosis bajas más allá del evento agudo, cuando le das de alta. exactamente. Bueno, sí, lo repasamos y después Bueno, se los paso. Pero sí, yo creo que hay un lugar, pero no sé si va a ser fácil desplazar la doble antiagregación como tratamiento, siempre sacando pacientes con fibrilación auricular, que son un capítulo aparte, ¿no? Estoy hablando de los pacientes en ritmo sinusal. sí. Bien, seguimos con la revascularización. Está claramente definido que alivia síntomas, reduce estadía hospitalaria y mejora el pronóstico. Las indicaciones y el momento óptimo de la revascularización y cuál enfoque, ya sea intervencionismo endovascular o cirugía de revascularización, depende de muchísimos factores, entre ellos la condición del paciente, cómo estratificamos el riesgo, la presencia o no de comorbilidades y la magnitud y gravedad de las lesiones en la cinecoronariografía. La estratificación debe ser realizada lo más rápido posible para identificar a los pacientes más graves, que son los que se benefician con una estrategia invasiva precoz. Sin embargo, siempre acá hay que recordar que los pacientes con este síndrome representan una población muy, muy heterogénea. Entonces hay pacientes que ahora vamos a ver deben ser estratificados muy rápido, de manera invasiva, y otros que podemos inclusive hasta no estratificarlos de manera invasiva. Ahora volvemos a la estratificación. Los tipos de revascularización, solamente como un repaso: intervención percutánea o cirugía, y la estratificación es la fundamental para definir. Los score a mí me parece que siempre son muy útiles. Cuando uno hace score para la estratificación, sabe ante qué tipo de paciente está, cuál es la gravedad. Uno de ellos es el TIMI, que clasifica de 0 a 7, y a medida que tenemos más puntajes, el riesgo es mayor. El otro es el GRACE. El GRACE es un score que cuesta encontrar pacientes con GRACE de alto riesgo. Ahora, cuando un paciente tiene un GRACE de alto riesgo, agárrense porque claramente es de muy alto riesgo. Esta, que es la que utilizamos hasta la guía 2020, estratificaba, esta es la guía europea, ¿no? Manejo y diagnóstico de pacientes sin supra. Clasificaba en 3 grupos: muy alto, perdón, en 4: muy alto, alto, intermedio y bajo. La dejé para mostrarles cuál es la diferencia que hay hoy en día. Hoy en día clasifica en 3 grupos. La de 2020 sacó el riesgo intermedio. Entonces, clasifica en muy alto, alto, no hay nada acá, y bajo. Y cada uno, con que yo tenga una característica de estas, me lo ubica en ese riesgo. ¿Qué es muy alto? Obviamente pacientes muy graves: inestabilidad hemodinámica, pacientes en shock, dolor torácico recurrente o refractario al tratamiento médico, síndrome coronario agudo pero con arritmias potencialmente mortales, bueno, complicaciones mecánicas de un infarto no Q, en fin, o alteraciones electrocardiográficas muy difusas, que son lo que decíamos que asemejan al infarto con supra. Esos pacientes hay que estratificarlos de manera invasiva e inmediata. Ese grupito de muy alto riesgo es el que se dice que prácticamente lo debemos tratar como los síndromes con supra. No se dice el concepto tiempo es músculo, porque la arteria puede que no esté tapada, pero sin duda que el monto isquémico debe ser muy extenso, por eso son pacientes extremadamente graves. ¿Cuándo se recomienda? Se recomienda que la hagamos a la coronariografía en las primeras 2 horas, o sea, menos de 2 horas. Cuando dice menos de 2 horas, no es que hay que hacerla a las 2 horas. La puedo hacer a los 30 minutos, a los 60 minutos o a los 90 minutos, cuando yo logro tener disponible hacer la hemodinamia. Si no tiene ninguno de estos criterios y es de alto riesgo, que en el alto riesgo claramente son los pacientes con cambios dinámicos, presumiblemente nuevos del ST,
resucitación, bueno, o parada por parada sin elevación del ST o shock cardiogénico, y diagnóstico confirmado por incremento de troponina. O sea que si yo tengo alguna de estas cuestiones, es un paciente de alto riesgo, y estos son los que siempre decimos, al día siguiente hay que estudiarlo. O sea, disponemos de la coronariografía en las primeras 24 horas. Un paciente entra a las 8 de la noche y es alto riesgo, se estudia al otro día. Si ingresa 2 de la tarde, se estudia al otro día. O sea, son pacientes que uno programa estudiarlo en las primeras 24 horas. Lo que no está dentro de estos grupos es riesgo bajo. Fíjense cómo lo definen: ausencia de cualquiera de las características de riesgo alto o muy alto. El tema es que el riesgo intermedio metía condiciones que parecían interesantes. Fíjense, diabetes, fracción de eyección menor del 40%, angina temprana postinfarto o posangioplasia, un Grace intermedio. Bueno, lo sacaron a esto. Y entonces, o lo estudiamos en las primeras 24 horas, o la estrategia es invasiva selectiva. La estrategia invasiva selectiva es aquella que yo puedo hacer una coronariografía más allá de las 24 horas, o puedo estudiar al paciente de manera no invasiva con un estudio funcional. Y si el estudio funcional me da alterado, hago la coronariografía. Entonces, esto es lo que nos trajo la modificación en estratificación que nos trajo la guía 2020. ¿Para qué hacemos la angiografía coronaria? Para confirmar o descartar el diagnóstico, ya que es el que va a definir la presencia de enfermedad epicárdica y de esa manera guiar el tratamiento antitrombótico. Permite identificar en una gran cantidad de pacientes la arteria culpable y, en base al compromiso coronario, definir qué pacientes son más candidatos para angioplastia o para cirugía. Ustedes ya saben hoy que la gran mayoría de pacientes con síndromes sin supra van a ir a angioplastia primaria, angioplastia por lo menos de la arteria culpable. Después definimos qué hacemos con el resto de la enfermedad cuando la existiera. Y la angiografía entonces además sirve para estratificar el riesgo a corto y largo plazo del paciente. ¿Qué encontramos? ¿Qué patrón de enfermedad coronaria encontramos en estos pacientes? Bueno, de nuevo también son muy diversos. Hasta un 20% de pacientes con síndrome sin supra pueden tener arterias sin lesiones significativas. De los pacientes que tienen enfermedad significativa, entre un 40 y 80, múltiples vasos. Tronco hasta en un 10% de los casos. Y por lejos la arteria más que se ve más culpable es la descendente anterior, hasta en un 40% de los casos. Y por lo general las lesiones culpables son proximales o de tercio medio. Cuando uno dice, ¿cuál es la arteria culpable? ¿Cómo sé cuando tengo múltiples vasos cuál es la arteria culpable? Bueno, porque hay hallazgos de la angiografía que me permiten sospecharlo. Se dice que cuando 2 de estos están presentes en una lesión, es probable que sea la culpable. Por ejemplo, defecto de relleno intraluminal sugestivo de trombo, por ejemplo, una placa ulcerada, por ejemplo, una placa irregular, anfractuosa, una imagen de disección, que no es lo mismo que disección coronaria espontánea, ojo, imagen de disección en la placa, un deterioro del flujo, o sea, hipoflujo, y también recordar que, aunque no sea lo más común, pueden existir placas vulnerables o culpables múltiples y accidentadas. O sea, por más que no es lo más común, en los pacientes que detectamos enfermedad en múltiples vasos, a veces decimos, ¿cuál es la culpable? Pero no es que hay una sola, puede haber 2 placas culpables. Por ejemplo, circunfleje derecha, circunfleje DA y derecha. Entonces es un fenómeno que existe y que tenemos que sospecharlo en algunos casos. Bien, con respecto a conceptos globales de la intervención coronaria percutánea, hoy en día el implante de stent con droga es la estrategia de elección. El abordaje radial debe ser de elección siempre que el operador, como dicen todas las guías, tenga la experiencia necesaria. Si yo tengo más experiencia con vía femoral, tengo que hacer vía femoral. Si tengo experiencia con vía radial, es el abordaje recomendado. La doble antiagregación, 12 meses. Hoy, y esto está totalmente
en análisis. Siempre lo que hay que estar permanentemente analizando es riesgo trombótico, riesgo hemorrágico. Para eso, ir definiendo también con los nuevos stent, que hay stent que tienen cicatrización más rápido, tienen polímeros que son bioreabsorbibles. Entonces, probablemente a medida que pase el tiempo, la doble antiagregación la podamos ir acortando. Bien, con respecto a la cirugía, y bueno, son pocos los pacientes que van a cirugía, siempre hablando de síndrome coronario sin supra, pero sin duda representan un subgrupo desafiante, porque son pacientes de muy alto riesgo. El momento óptimo debe ser determinado individualmente, porque obviamente estos pacientes ya le dimos aspirina en general, ya los anticoagulamos. No conviene hoy en día con los nuevos antiagregantes del P2 y 12, vieron que yo decía, cuando usábamos Clopi lo dábamos antes de la coronariografía. Hoy en día siempre conviene esperar el resultado de la coronariografía para dar el antiagregante plaquetario, ya sea Prasu o Tica. Sobre todo si el paciente después es candidato a cirugía. Sin embargo, el riesgo de eventos isquémicos, fíjense qué interesante esto, ¿no? El riesgo de eventos isquémicos posiblemente relacionados con la terapia antiplaquetaria subóptima mientras se espera la cirugía es muy bajo, mientras que dejarlos a los pacientes con la doble terapia aumenta mucho las complicaciones hemorrágicas perioperatorias. Porque pasa eso, que en el periodo en el que estamos esperando la cirugía y sacamos todo el tratamiento, muchos dicen, bueno, pero me aumenta mucho el riesgo de un evento isquémico, y sin embargo está demostrado que no es tan así. Obviamente a esos pacientes lo podemos dejar anticoagulado con enoxaparina hasta que se vaya el efecto del Tica o del Prazo, en el caso que lo hayamos cargado, y que a los 3, 5, 7 días al paciente se lo pueda operar de manera segura. Cuando uno dice, bueno, ¿y qué estudios hay que comparen? No hay ningún estudio aleatorizado que haya comparado ambas estrategias intervencionistas en pacientes con síndrome sin supra. La evidencia que existe es de los estudios que han comparado ambas intervenciones, pero en general en pacientes estabilizados. O sea, está claro que a los pacientes inestables la cirugía no va a ser la mejor elección. Si no me queda otra, esos pacientes siempre van a ser de mayor riesgo. Pero si yo puedo esperar una estabilización inicial para mandar al paciente a la cirugía, sin dudas que siempre va a ser la mejor estrategia. Bien. Más o menos para tener una idea de cuál es la composición anatómica de este grupo de pacientes, 30% en base un poco a lo que dije hoy, tiene un vaso. 10%, 10 a 20, coronarias normales o sin lesiones angiográficas. Paciente que tiene un vaso, no hay duda, no hay discusión, va a angioplastia. El paciente que no tiene lesiones angiográficas significativas va a tratamiento médico. En el medio está el grupo que tiene múltiples vasos y un 10% que tiene tronco. Sin lugar a duda, ese grupo es el más desafiante, donde las estrategias son intervención coronaria percutánea del vaso culpable, resolver todos los vasos por angioplastia, directamente cirugía, o como dije antes, angioplastia del vaso culpable y luego cirugía, por ejemplo, lesión crítica de la derecha culpable, angioplastia a la derecha, pero lesión crítica de tronco de la bifurcación, después cirugía. Son todas opciones posibles en este grupo de pacientes. Entonces, decir que hay una sola metodología es un error, y entonces tenemos todas estas posibilidades en el grupo de pacientes de síndrome coronario agudo sin. En pacientes inestables, por lo general la recomendación es hacer por lo menos angioplastia del vaso culpable, porque yo la hago a continuación del estudio diagnóstico. En pacientes estables que han superado el episodio inicial, ahí sí la estrategia óptima es basarnos en la gravedad y distribución de la enfermedad. Y hay un estudio que fue el SYNTAX que nos dejó delegado el score SYNTAX, pero fíjense una cosa, solamente incluyó un 28% de pacientes con síndrome coronario agudo. Entonces, extrapolar los resultados del SYNTAX a pacientes sin supra es un error.
pero sin duda el score es útil. A grandes rasgos, los extremos, como dije, cuando uno tiene enfermedad de 1 o 2 vasos, bueno, si no tiene compromiso de edad proximal, esos pacientes van a angioplastia. Las guías que dicen que si tengo compromiso de edad proximal, bueno, amerita un heart team y en base al heart team definir PCI o cirugía. Las guías de 2015 hablaban fundamentalmente enfermedad de 1 o 2 vasos sin DEA proximal, se puede operar, pero lo ideal es ATC, y lo demás, 1 o 2 vasos, sin lugar a duda, cualquiera de las, con compromiso de DEA proximal, cualquiera de las dos estrategias son válidas. Pro y contras de cada técnica, ya el otro día lo hablamos, o sea que no me quiero prolongar mucho de esto. Ustedes lo conocen bien, las diferencias entre intervencionismo y cirugía revascularizante. Del score syntax, yo siempre les hincho, y esto me gustaría que de a poco vayamos calculándolo en los pacientes que tienen múltiples vasos para que sepan cómo se calcula. Se analizan 11 steps o puntos, que son los que están acá descritos: dominancia, qué segmento coronario está enfermo, la severidad de la estenosis, si hay lesiones de bi o de trifurcación, si hay lesiones ostiales, si hay tortuosidad, largo de la lesión, calcificación, trombo, y si hay enfermedad difusa o de pequeños vasos. Es importante, para mí, es un concepto que el cardiólogo clínico sepa analizar el score syntax, porque el score syntax lo que me va a dar es compromiso y severidad de la enfermedad. Y el score syntax clasifica en syntax bajo, aquellos pacientes con menos o igual a 22 de puntaje, syntax intermedio, 23 a 32, y alto, más de 32. Entonces, las guías post-syntax empezaron a analizar dos grupos: múltiples vasos y compromiso de tronco. ¿Y qué conclusión se sacó de estas guías? Que esto también fue un poco reevaluado, que cuando yo tengo a mayor score syntax, más se va a beneficiar el paciente de cirugía. Fíjense que por encima de 23, y ni que hablar de 32, esto está más a favor de cirugía. Con score syntax bajo, aunque tenga 3 vasos, claramente también puede ser una indicación la angioplastia. Con el tronco, la cosa fue diferente, la historia. La lesión de tronco en una época era totalmente prohibitiva para el intervencionismo endovascular. El primer estudio que comparó cirugía versus tratamiento médico allá por el 76 fue un estudio muy famoso donde demostraba que operar a los pacientes era mejor que el tratamiento médico. Después empieza el boom de la angioplastia y obviamente al tronco se lo trató. Fíjense, esta es la tercera angioplastia que hace Andreas Grunze, que fue el padre del intervencionismo endovascular, cómo trató a un paciente, y el paciente anduvo bárbaro, o sea, en lo inmediato. Pero el paciente, fíjense lo que dice, murió súbitamente 4 meses después del procedimiento. ¿Por qué? Porque la trombosis aguda o subaguda o la restenosis del tronco puede ser pagado de manera cara. Y entonces eso había hecho que el intervencionismo en el tronco fuera algo totalmente prohibitivo. Era clase 3C. Sin embargo, en este siglo, ya en el año 2009, los americanos lo empezaron a mejorar el grado de recomendación, y los europeos también, un poco antes, ya lo pusieron como 2B. Y ya en el año 2014, cada vez se empezó a hacer más angioplastia de tronco. Hoy en día, entonces, tronco con syntax score bajo puede ser tranquilamente tratado por endovascular, y a medida que aumenta el syntax score, ahí el paciente se va a beneficiar más con cirugía. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Esto era el resultado en el año 2017, cuando salen publicados 2 estudios, que no sé si lo tengo acá, no, este no lo puse acá, que fueron 2 estudios, el Excel y el, no me acuerdo el nombre del otro, que compararon. ¿Y qué conclusión se sacó de la revascularización de tronco cuando comparábamos uno con otro? La mortalidad es similar, la cirugía no disminuye la mortalidad. El infarto es menor con angioplastia, pero en el periprocedimiento de manera alejada es mayor. El stroke no hay una razón para preferir una sobre la otra. La morbilidad a corto plazo, claramente a los pacientes les va mejor
le va mejor con angioplastia, pero claramente a largo plazo a los pacientes le va mejor con cirugía. Entonces, un poco la conclusión es que hay que individualizar, esto vale para todo, el tratamiento de revascularización, y analizar en el Heart Team todos estos factores. ¿Qué técnica me ofrece una revascularización completa? ¿Qué nivel de comorbilidad hay para ver si el paciente puede ir a cirugía o no? ¿Qué fracción de eyección tiene? ¿Qué quiere el paciente? Porque obviamente sabemos que juega un rol fundamental. ¿Qué score angiográfico tiene según Syntax? ¿Y cuál es el riesgo clínico? Todo eso va a definir para tomar una conducta. Hoy en día en tronco, Syntax bajo o intermedio, el paciente puede ir a angioplastia y no es inferior a cirugía. Cuanto mayor es el Syntax, entonces ahí sí, la primera opción es cirugía, y si el riesgo quirúrgico es muy alto, me puedo plantear una angioplastia. ¿Alguna palabrita sobre recomendaciones en grupos especiales? En los ancianos siempre el tratamiento antitrombótico debe ser a medida, teniendo en cuenta muchas veces el peso y la función renal de los pacientes. Acuérdense que son, por definición, pacientes más frágiles. En pacientes ancianos debe ser considerado para una estrategia invasiva como cualquier otro, y si es apropiado, revascularizarlos. Es un grave error lo que a veces pasa, que a estos pacientes no se les permite acceder. Hay lugares donde a los pacientes ancianos se los toma como pacientes, y bueno, es viejito, no le hagamos nada, pero para eso hay que tener en cuenta un montón de cosas: la expectativa de vida, la presencia de morbilidades, de comorbilidades, la calidad de vida que tiene la persona, la fragilidad, todo eso debe ser analizado. Y obviamente recordar ajustar la dosis de medicamentos, porque fundamentalmente una de las cosas más comunes es la función renal alterada. Con respecto al género, como grupo especial, ambos géneros deben ser evaluados y tratados de la misma manera. Y siempre vemos que las mujeres son subtratadas, incluso muchas veces subdiagnosticadas. Con los diabéticos, alguna recomendación: no hay diferencia en el régimen antitrombótico. La diabetes aumenta el riesgo, por eso la estrategia invasiva es preferida. Recordar el monitoreo renal por el riesgo de empeoramiento de la función renal, por el contraste. Recordar suspender la metformina cuando estos pacientes van a coronografía. Obviamente ya desde hace mucho utilizar en diabéticos estén con droga, y fundamentalmente nueva generación. La cirugía, en cambio, está recomendada en pacientes con múltiples vasos y fundamentalmente con mala función ventricular. En pacientes renales crónicos, alguna recomendación acá se las dejo, pero fundamentalmente la que tienen que tener en cuenta es el tema de ajustar los antitrombóticos, ajustar las heparinas cuando usan heparina de bajo peso molecular, tener mucho cuidado con el contraste. En estos pacientes siempre utilizar estén con drogas. Bien, saber que la insuficiencia renal crónica aumenta el riesgo. Y la anemia, ¿por qué es importante saber? Porque, bueno, tener cuidado, porque estos pacientes, si ya vienen con anemia, la anemia es un marcador independiente de riesgo, fundamentalmente tanto de eventos isquémicos como de eventos de sangrado. Entonces, ojo con los pacientes anémicos, porque le vamos a dar aspirina, heparina, les vamos a dar inhibidores del P2Y12 potentes. Entonces, tener mucho cuidado en los pacientes que llegan con anemia. Y la transfusión se recomienda en aquellos pacientes por lo menos cuando tienen menos de 25 hematocrito o hemoglobina menor a 7. Bueno, fui un poco rápido porque el tema es largo, sin embargo no me extendí más que los 50 minutos que les había prometido. Bien, ¿alguna duda, comentario, pregunta? Me queda repasar y averiguar lo de los antitrombínicos. No sé si tienen alguna pregunta, un comentario. Yo ya les había subido la charla para que la puedan estudiar para el examen del día jueves. Bueno, ¿algún comentario? ¿Hacen lo mismo? ¿Hacen todo lo que dije? Bueno.
No, depende. Si el paciente es de muy alto riesgo o alto riesgo, que va al paciente, lo estratificás precozmente y ya conociste la anatomía y pusiste el stent, salvo excepciones, a ese paciente no le das más heparina. Si ya resolviste el problema y lo dejaste doble antiagregado, no necesita más heparina. Antes era muy común la fase que se llamaba de estabilización de los pacientes. Eso ahora cambió. Por eso las guías actuales hablan de la estratificación rápida. Si vos te fijas, la mayoría de los síndromes coronarios agudos lo que tienen son infartos sin supra porque tienen aumento de troponina. Ese paciente vos lo heparinizás hasta que le haces la CCG. Y después, hecha la CCG, si hiciste angioplastia y lograste resolver la arteria culpable, no vuelve a usar heparina. No le das más Doc, heparina. ¿y qué Sí. sucede con los pacientes que tienen alta carga trombótica y se ve que ya ha sido por trombo y se ven las imágenes también? Porque nos ha Ahí pasado de pacientes. sí, yo creo Sí, sí, que con alta carga trombótica es uno de los pocos espacios en que juega un rol los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. A mí, en ese paciente, hay que tomar conductas especiales y a mí esos pacientes me gusta por lo menos medicarlos 24 horas con lo que tenemos disponible hoy, tirofibam. La otra es, si vos tenés lo que algunos proponen, es hacer un tratamiento intensivo y volver a reestudiarlo a las 48 o 72 horas, y a ese paciente sí lo dejarías heparinizado. A ver si me explico qué escenario, ¿no? Vos tenés una lesión suboclusiva, pero con mucha carga trombótica, donde decís, si me meto a poner un stent acá, puedo llegar a generar un fenómeno de slow flow o no reflow, donde haces más daño que beneficio. Ese grupo de pacientes podrías tomar esa conducta. No es lo más común que hagamos, pero está descrito y hasta está descrito en los síndromes con supra. Si vos un síndrome con supra, pasás la cuerda, ves un monto trombótico muy importante, pero vos, con el paso de la cuerda, al paciente lo estabilizás, le calmás el dolor y le baja el ST, ahí los franceses son muy fanáticos de no tocarlo en el momento y dejarlo anticoagulado, antiagregado, e incluso a veces con inhibidores, 48 a 72 horas. Y reestudiarlo, y muchas veces el monto trombótico está mucho mejor. Es lo mismo que hacemos acá. Mi recomendación es, si vos ves monto trombótico muy importante y vos vas y pones un stent, la lesión la vas a resolver, pero corres riesgo de embolizar toda la microcirculación y al paciente no le haces ningún beneficio. No es lo más común que veamos en las angiografías, pero en esos pacientes sí es conveniente optar por todo el arsenal terapéutico, farmacológico y a veces posponer la intervención. Siempre que el Doc, y paciente no. supongamos Sí. que se coloca un stent, porque nos ha pasado de pacientes que se decide colocar un stent eh, teniendo una lesión trombótica. Esos pacientes quedan con doble antiagregación plaquetaria y anticoagulación. Yo a esos pacientes solo le dejo anticoagulación 48 o 72 horas más si hay algo que no me gusta. O sea, si quedó con una imagen de trombo, a veces te queda un trombo ahí, migró un trombo, o te queda un trombo pegadito al stent, o sea, que el resultado angiográfico no fue óptimo. Si yo tengo alto monto trombótico, definí poner el stent y la imagen angiográfica es óptima, es excelente, no hay ningún fundamento para dejar a estos pacientes anticoagulados. Y dejarlo anticoagulado lo único que te va a hacer es aumentar el riesgo de complicaciones vasculares si usaste la vía femoral, raro si usaste la vía radial, y el riesgo de sangrado. ¿Está? Ahora, eso cuando angiográficamente te quedó perfecto. Si vos, angiográficamente, la colocación del stent, ¿hay resultado subóptimo? Sí, lamentablemente, hay que dejarlo anticoagulado y bueno, y ahí lo dejás con enoxa. Pero si no, si vos resolviste la arteria culpable y te quedó perfecto, ni que hablar si era el único vaso, no usas más. Hay pacientes que yo termino usando una dosis de Noxa, 2 dosis de Noxa, chau, nunca más. Eso ha cambiado la historia con esta estrategia cada vez más precoz. Fíjense,
Ustedes por ahí no lo pueden analizar a lo largo de los últimos 10 años, porque obviamente no estaban haciendo cardiología. Los pacientes antes se hablaba hasta de enfriarlos una semana a los síndromes coronarios, pero no hace 30, 40 años. Hace 10 años a estos pacientes se los estabilizaba, pero ¿qué pasaba? ¿Qué se vio? Que en esa fase de estabilización había un grupito de pacientes que se infartaba. Entonces, por eso la estrategia ahora cada vez es más precoz. El desafío es identificar cuáles son los de mayor riesgo. Por eso hay siempre un especial interés en estratificar el riesgo. Por eso los europeos dicen, muy alto riesgo, hacele angiografía precoz. Alto riesgo, hacésela en las primeras 24 horas. Y eso ha cambiado mucho la historia. Y yo creo que hoy en día en el sanatorio, a la gran mayoría de los pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo, los estudiamos. Yo no sé, vos me decías, Ezequiel, 2, 3 días de parina. ¿A qué paciente dejas 2 a 3 días de parinizado? Ah, bueno, yo te digo, para mí ese es un error. Si vos tenés hemodinamia 24/7, así como haces un supra un domingo a las 10 de la mañana, si a mí un paciente sin supra me entra un sábado, lo tenés que estudiar el domingo. Algunos dicen, pero no es una emergencia. No, no es una emergencia, pero es una urgencia. Porque si ese paciente se infarta el domingo, vos ya no vas a estudiar un paciente sin dolor estable, normotenso. Vos te tenés que ir a estudiar un paciente que se le tapó la arteria. Entonces, te digo porque es una de las cosas que me ha costado renegar mucho en el hospital, donde un poco yo lo he definido, paciente que entra un sábado no se espera el lunes, se estudia el domingo. Paciente que entra un viernes no se estudia el lunes, se estudia el sábado. Siempre que sea alto riesgo. Tropo o cambios, las dos son esas, troponina positiva o cambios dinámicos LST, se estudian al otro día. Y al que no le gusta, que no haga guardia de hemodinamia. Ese es un poco el concepto. Pero ¿sabés cuándo veo mucho? Lo veo mucho en los pacientes, por ejemplo, del ECA, del provincial. Como ellos no lo piden en 24 horas, porque no tienen la hemodinamia, los dejan a veces 3 días anticoagulados, 5 días anticoagulados. Está mal, está mal. Le he dicho a los coordinadores de las coronarias, pídanlo, porque si vos tenés una red de hemodinamia, lo tenés que pedir. Y bueno, a veces yo digo, si el hemodinamista no tiene ganas de ir un domingo, el problema no es que no tiene ganas de ir un domingo, el problema es que no le gusta lo que le pagan. Entonces son cosas diferentes. ¿Está? Al paciente hay que estudiarlo en las primeras 24 horas. ¿Es alto riesgo? Entonces voy a decir, ¿y por qué lo estudio en las primeras 24 si cae un martes y si cae un viernes no? Entonces, está mal, está mal. Cuando yo esté de guardia, si el no Q cae un viernes, me llaman y yo el sábado lo estudio. Y le gusta al enfermero hemodinamia o no le gusta, es problema de él. Pero ustedes están actuando según lo que hizo una guía y lo que está claramente hoy demostrado en la evidencia. Entonces, de lo que yo te cuento, no hay muchos pacientes que tengan que estar 2 o 3 días con heparina. Porque vos decís, si no, ¿qué es? Es un bajo riesgo. Y si es un bajo riesgo, ¿para qué lo heparinizaste? ¿Vieron lo que decíamos el otro día? ¿Existe la angina inestable? La angina inestable es bajo riesgo. Y si es bajo riesgo, hoy en día hasta discutimos si a esos pacientes habría que anticoagularlos. Es todo un tema, pero no debería haber demasiados pacientes que tengan que anticoagularse 3 días. Si vos actuás según guía. Bueno, nada más, chicos. Nos vemos, estudien para el jueves y suerte. Hoy felicitaciones a Ezequiel y a Juan Pablo que anduvieron con muy buenos exámenes. Así que espero que ustedes 5, me falta Flor, repitan lo mismo el jueves. ¿Estamos? Bueno, Doc. Bueno chicos, nos vemos. Buenas noches. Que la pasen bien. Chao, Doc. Chau, chau.